Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tipo de documento que, bueno, a menudo pasamos por alto, pero que es vital en las empresas hoy en día. Una política interna sobre cómo usar la tecnología, la información. Tenemos aquí la política de uso aceptable de activos de información. Es de una empresa llamada PharmaRP. Y ojo, entra en vigor en abril de 2025. Suena así como muy técnico, ¿verdad? Un poco como las condiciones de uso que nadie se lee. Pero vamos a intentar desgranar qué significa de verdad. Queremos entender las reglas del juego que PharmaRP le pone a su gente, a sus empleados, colaboradores, a cualquiera que use sus sistemas. Y sobre todo, por qué existen estas reglas. Vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer y por qué son tan importantes. Sobre todo en una farmacéutica que maneja datos súper sensibles. Exacto. No es simplemente una lista de no hagas esto o no hagas lo otro. Lo interesante aquí es ver la lógica que hay detrás. Estamos hablando, claro, de proteger información que es crítica. Piensa en datos de pacientes o fórmulas de medicamentos, secretos comerciales, cosas así. También de cumplir leyes, ¿eh? El documento menciona normativa chilena sobre protección de datos, por ejemplo. Y bueno, asegurar que la empresa funcione bien, su seguridad general. Veremos cómo definen eso de los activos, quién es responsable de qué y cuáles son las normas clave para el día a día. Vale, pues empecemos por ahí, por el propósito. El documento dice que busca establecer directrices para el buen uso, proteger la información según la ley y asegurar el cumplimiento. Pero, a ver, ¿a quién afecta exactamente? ¿Solo a los que están en nómina? Aplica a todo el personal, o sea, empleados directos sí, pero también contratistas, consultores, incluso a usuarios externos que necesiten acceder a los sistemas de PharmaRP por alguna razón. Es una red muy amplia porque, claro, el riesgo puede venir de muchos sitios. El objetivo es triple, como decías. Primero, guiar la conducta. Segundo, proteger los datos, que en este sector es fundamental. El documento insiste mucho en datos personales, de salud y también propiedad intelectual. Y tercero, cumplir con la ley. Mencionan específicamente leyes chilenas, la 19.628 de protección de datos y la 21.459 sobre delitos informáticos. Vamos, que se lo toman en serio. Es una declaración de intenciones bastante clara. Habla de activos de información. Me llama la atención ese término. ¿Qué considera PharmaRP un activo aquí? ¿Son solo los ordenadores y los ficheros? Pues es bastante más amplio de lo que parece, sí. Y clasificarlos es esencial, claro, para saber qué proteger y cómo. El documento los agrupa en varias categorías. Fíjate, están los activos de datos y documentación. Esto es quizá lo más obvio y lo más sensible. Datos de pacientes, resultados de ensayos, bases de datos internas, pero también fórmulas, estrategias de negocio. Y aquí, distinguen niveles: sensible, confidencial, secreta, lo que sugiere que no todo se protege igual de férreamente. Luego los activos tecnológicos, el hardware, servidores, portátiles, móviles de empresa, y el software, desde el sistema operativo hasta el CRM o el ERP que usen. También identifican activos humanos. Esto se refiere al conocimiento, a las habilidades del personal y, muy importante, a sus permisos de acceso. El conocimiento es un activo, aunque sea intangible. Activos físicos como las oficinas, los centros de datos. Y finalmente, activos normativos y de propiedad intelectual. Aquí entra la propia política que estamos viendo: patentes, contratos, licencias. Considerar todo esto un activo subraya que cualquier cosa relacionada con la información tiene valor y necesita cuidarse. Es verdad, eso de pensar en el conocimiento de un empleado como un activo te cambia un poco la perspectiva. Y la clasificación de la información por niveles, sensible, confidencial, secreta, debe ser clave para aplicar las reglas, ¿no? No será lo mismo tratar un email interno sobre la cena de Navidad que los detalles de una patente nueva. Exacto. La clasificación es lo que determina cómo manejar esa información. Quién puede verla, cómo se puede compartir, si necesita cifrado, todo eso. Y esto nos lleva directamente a quién se encarga de que todo esto funcione. Cierto, una política sin responsables, pues es papel mojado. ¿Cómo reparte las cartas PharmaRP? Pues definen tres roles principales, y es interesante cómo distribuyen la responsabilidad. Primero, los usuarios, que somos todos, empleados, contratistas, cualquiera que use los sistemas. Su deber es conocer la política, claro, seguirla, proteger lo que usan a diario, su portátil, sus claves, la información que manejan y, ojo, muy importante, reportar si ven algo raro, cualquier incidente de seguridad. No son pasivos.
Luego está el oficial de seguridad de la información. Es como la figura central. Gestiona los accesos, vigila que se cumpla la política, coordina qué hacer si hay un incidente, un virus, un ataque, lo que sea, y mantiene la política al día. Digamos que es el director de orquesta de la seguridad. Y por encima hay un comité de continuidad y seguridad de la información. Este es un órgano más estratégico, que se asegura de que todo se implemente bien, gestiona las consecuencias si hay incumplimientos graves, impulsa la formación y aprueba las revisiones de la política, que por cierto dicen que se hacen anualmente. Entendido. O sea que la responsabilidad no es solo de un departamento técnico, de los de informática. Se espera que cada persona sea una pieza activa en proteger la información. Eso me parece un enfoque culturalmente importante. Totalmente. La tecnología ayuda, pone barreras, pero al final la primera línea de defensa es el comportamiento de cada usuario y que esté informado. Muy bien. Pues vayamos al meollo, a las reglas del juego en la práctica. El documento tiene muchas secciones: conducta, equipos, correo, internet, dispositivos personales. A ver, ¿cuáles son los puntos clave o las reglas que más te llaman la atención, para no perdernos en la letra pequeña? De acuerdo. Centrémonos en los principios y en algunos ejemplos que sean significativos. Podemos agruparlo un poco. Primero, la conducta general y ética. La base es usar los recursos de la empresa, el tiempo, los equipos, la red, para trabajar y hacerlo de forma legal y ética. Prohíben usar los recursos para contenido ilegal, ofensivo, acosador, incluso para debates políticos o sociales personales por canales corporativos. Si recibes algo así, tienes que reportarlo. Tampoco puedes cambiar configuraciones de red sin permiso, y al irte de la empresa, pues hay que devolverlo todo y te quitan los accesos. Esencialmente, ser profesional y respetar las normas, tanto las legales como las internas. Lo básico, pero necesario recordarlo. Exacto. Luego, uso de equipos y software. Bastante lógico. Usa lo que te dan para tu trabajo. Si necesitas un programa nuevo, pídelo por los canales oficiales. Nada de instalar cosas por tu cuenta, que pueden traer riesgos o problemas de licencias. Hay que cuidar los equipos, no manipularlos, no prestarlos. Parece obvio, pero es fundamental para que los sistemas funcionen bien. Vale. ¿Y las comunicaciones? ¿Mencionaste el correo electrónico como un punto delicado? Sí, aquí la política se pone muy específica y eso revela dónde ven ellos un riesgo mayor. Las claves son: uso profesional. El correo de la empresa es para trabajar. La cuenta es tuya, individual, no se puede compartir. Manejo de información sensible. Este es el punto crítico, yo diría. Tienen prohibido enviar datos clasificados como secretos o confidenciales usando redes que no sean seguras, como una Wi-Fi pública. Para eso está la VPN corporativa. La VPN, esa conexión segura. Eso es, una conexión cifrada que protege los datos mientras viajan. Hacen mucho hincapié en comprobar 1000 veces los destinatarios antes de darle a enviar. Y una advertencia: el email no es un sitio seguro para guardar información crítica a largo plazo. O sea, no usarlo como archivo permanente para cosas importantes. Exacto. Luego, los adjuntos y reenvíos. Si mandas un adjunto sensible, tiene que ir cifrado. Si recibes un adjunto y dudas, no lo abras ni lo reenvíes tal cual. Mándalo como adjunto al equipo de seguridad para que lo revisen. El reenvío de información sensible está súper restringido. Necesitas autorización o que sea estrictamente necesario para el trabajo. Y una regla tajante: prohibido reenviar correos corporativos con información sensible a tu cuenta personal. Tampoco permiten reglas de reenvío automático fuera de la empresa. Se ve claramente el esfuerzo por mantener la información clasificada adentro. Madre mía, el nivel de detalle en el correo es notable. Lo de no reenviar a cuentas personales, no usar redes públicas para infosensible, cifrar adjuntos, son barreras muy claras contra fugas de información, ya sean accidentales o intencionadas. Totalmente. Y otro punto sobre el correo: la monitorización. La empresa dice que puede monitorizar el tráfico de correo por seguridad, rendimiento, auditorías, pero aclaran que para mirar el contenido de los emails hace falta una investigación formal o una orden judicial. Intentan equilibrar seguridad y privacidad. Un equilibrio delicado, siempre. Sí. Has mencionado la VPN varias veces. Quizá podrías explicar brevemente qué es, por si alguien no está familiarizado. Claro, muy rápido. Una VPN, red privada virtual,
Básicamente crea un túnel seguro y cifrado para tu conexión a Internet. Cuando te conectas a la red de tu empresa a través de la VPN, aunque estés en tu casa o en una cafetería, es como si estuvieras conectado directamente en la oficina. Protege la información que envías y recibes para que nadie más la pueda ver, sobre todo si estás usando una red que no es de confianza, como una Wi-Fi pública. Es una herramienta de seguridad básica hoy en día para el trabajo remoto o si viajas. Perfecto, clarísimo. ¿Qué más destaca en las reglas? Mencionaste Internet y los dispositivos personales, el famoso BYOD. Sí, otras áreas clave. Navegación por Internet. El principio es usarla de forma responsable y segura. Evitar sitios ilegales, ofensivos o de riesgo conocido, como los que tienen malware o intentan robarte datos, phishing. Para entrar a sistemas internos desde fuera, siempre por la VPN. Permiten un uso personal limitado y razonable, pero preferiblemente fuera de horario laboral y nunca para sitios inapropiados, pornografía, juegos de azar, armas. Y por supuesto, nada de publicar información de la empresa por ahí sin permiso. Entendido. ¿Y el BYOD? ¿Eso de usar tu propio móvil o portátil para trabajar? Sí, BYOD, Bring Your Own Device, es muy relevante hoy. La política habla de usar tus dispositivos personales para trabajar sin que la empresa te instale un software de gestión centralizado, lo que a veces se llama MDM. Esto pone mucha responsabilidad en el usuario, ¿eh? Tiene que asegurar su propio dispositivo, poner de contraseñas fuertes, usar la huella o la cara, mantener el sistema y las apps al día y activar el cifrado del disco. Exigen usar MFA, autenticación multifactor. Eso de la doble verificación. Contraseña y luego un código al móvil o algo así. Exacto, esa capa extra de seguridad. Es obligatoria para acceder a recursos de la empresa desde un dispositivo personal. También te piden que te conectes de forma segura a redes fiables o la VPN y que no descargues apps de sitios raros. Y un punto muy importante, evitar guardar información sensible de la empresa en el disco duro de tu dispositivo personal. La política incluso avisa de que podrían necesitar revisar el dispositivo para asegurarse de que cumples. Uf, eso último es delicado. Sí, lo es. Y por supuesto, si pierdes el móvil o te lo roban, tienes que avisar inmediatamente. Entiendo. Este enfoque de BYOD sin gestión centralizada es un acto de confianza, pero exige mucho al usuario. Lo de la MFA se está volviendo el estándar, ¿verdad? Totalmente, sí. Reduce muchísimo el riesgo si alguien consigue tu contraseña. Y ya para terminar con las reglas, las que aplican a los equipos que sí da la empresa. Estaciones de trabajo y portátiles corporativos. La protección física es básica. Bloquear la pantalla si te levantas. Apagar el equipo al irte. Con los portátiles, que se pierden o roban más fácil, hay que tener un cuidado extremo. Curiosamente, mencionan que cómo cuidas tu portátil podría tenerse en cuenta en tu evaluación de desempeño. Anda, eso sí que es darle importancia. Desde luego. Luego, el almacenamiento de datos. La regla de oro es guardar todo lo del trabajo en los sistemas de la empresa. OneDrive, servidores, no en el disco duro local, sobre todo si es información sensible. Y los puertos USB pueden estar bloqueados por defecto. Si necesitas usar uno, tienes que pedir permiso justificado. Para evitar fugas de datos o que entre malware por un pendrive. Exacto. Y la destrucción segura. Cuando un disco duro, un USB o incluso papel con información sensible ya no sirve, no se tira a la basura sin más. El área de sistemas se encarga de destruirlo físicamente para que los datos sean irrecuperables. Vaya, pues sí que es exhaustivo. Cubre desde cómo usas el email hasta cómo tiras un USB viejo. Todo pensado para cerrar posibles agujeros de seguridad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si alguien no cumple estas normas? ¿Es solo un tirón de orejas? Pues no, el documento es claro en esto. El incumplimiento se considera una falta y puede llevar a sanciones. La gravedad de la sanción dependerá de lo grave que sea la falta, si hubo intención, el impacto que haya tenido. Y todo esto se gestiona según el reglamento interno de la empresa. Puede tener consecuencias laborales serias, no es ninguna broma. Y mencionaste antes que esta política se revisa cada año. Parece que es un documento vivo, que no se quede en un cajón. Sí. Y eso es vital en ciberseguridad, que todo cambia muy rápido. El Comité de Seguridad la revisa al menos una vez al año para adaptarla a nuevas tecnologías, nuevas amenazas, cambios en las leyes, lo que sea. Además, mencionan que la política se difunde activamente.
dan formación usando sus sistemas internos, hacen charlas periódicas. La idea es que la gente la conozca y la tenga presente. De hecho, en el historial de cambios del documento pone que esta versión se creó para cumplir con los requisitos de la certificación ISO 27001. Un estándar internacional de seguridad importante. Muy respetado, sí. Eso demuestra que hay un compromiso formal por parte de la empresa con seguir buenas prácticas en seguridad. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo este análisis de la política de Pharma ERP, lo que vemos no es solo una lista de reglas y prohibiciones, es más bien un marco bastante completo. Está diseñado por un lado para proteger activos que son súper valiosos, datos de pacientes, propiedad intelectual en su caso, pero también para, de alguna forma, empoderar y responsabilizar a cada persona de la organización. Exacto. Yo creo que el mensaje central es ese. La responsabilidad es compartida. La tecnología ayuda, claro, las VPNs, el cifrado, los firewalls, pero la seguridad real depende mucho del comportamiento diario de todos, desde cómo gestionas tu correo, dónde guardas un documento, si bloqueas o no la pantalla al levantarte, cómo proteges tu móvil personal si lo usas para trabajar. Cumplir estas normas no es solo para evitar una sanción, es para mantener la empresa funcionando, proteger la confidencialidad y, al final, mantener la confianza en Pharma ERP. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a pensar en el futuro. Con el trabajo híbrido ya tan asentado, la inteligencia artificial que se está metiendo en todas las herramientas que usamos a diario, las ciberamenazas que son cada vez más listas. Pues sí, plantea una pregunta muy interesante para reflexionar. ¿Cómo van a tener que cambiar políticas como esta en los próximos, digamos, 5 años? ¿Qué retos nuevos va a traer la IA generativa, por ejemplo? Pienso en fugas de información, en el uso aceptable de esas herramientas y cómo van a equilibrar las empresas esa necesidad de control con la flexibilidad que pide la gente hoy en día. Sin duda es un tema al que habrá que seguir dándole vueltas.